Buenas noches, bienvenidos una vez más a Palabra de Honor. Hoy hemos invitado a dos personas, dos jóvenes que son parte de los 10 jóvenes que la Bolsa de Comercio de Córdoba, a través del certamen que realiza anualmente, ha elegido como jóvenes sobresalientes, es decir, jóvenes que se han destacado por las distintas actividades que realizan. Personalmente tengo el orgullo de ser parte del jurado que otorga o discierne ese premio, y vamos a recibir entonces a Marcelo Montes, que es un eximio bajista, es decir, chelista. Es el chelista primero de la Orquesta Sinfónica de la provincia, y vamos también a recibir y a entrevistar a alguien que ya ha estado aquí, que es Agustín Laje. Sí, nos hubiera gustado entrevistar a los 10, pero lamentablemente no podemos, de manera tal que estos dos jóvenes, de alguna manera, van a representar a los 10 premios. Así es. Los invitamos a que nos acompañen. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Nunca se puede celebrar una muerte, por más que le haya llegado al hombre más perverso. Sin embargo, yo debo alegrarme porque Cuba se ha librado de un tirano, el último monarca del hemisferio occidental. Y digo monarca con absoluta conciencia de lo que estoy diciendo. Ustedes saben que quien primero clasificó los sistemas de gobierno según en quiénes son los que ejercen el poder fue Aristóteles. Y Aristóteles le llamó monarquía al gobierno de uno, monos en griego, ustedes saben que significa uno. Y Fidel Castro, creo que aún sus más entusiastas aplaudidores no pueden negar que gobernó solo como monarca absoluto. Y absoluto en el sentido no solo de la monarquía, que en sí mismo lo es, sino por el hecho de que acumuló todo el poder en sí mismo. Es decir, él era el gobernante, el legislador, era el ejecutor y era el Supremo Tribunal. Pero además gestó una monarquía dinástica, que ya evidentemente hace que no quede ninguna duda que se trataba de tal sistema, porque cuando debió abdicar por su estado de salud, ¿quién fue el que lo sucedió? Su hermano. Y bueno, no sé si tienen hijos, porque si este régimen sigue, ojalá que no, seguirá el hijo de alguno de ellos o algún pariente para que la dinastía no caiga. Castro se hizo famoso por un acto evidentemente importante, que fue derrocar a una dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista, que tenía sometida a Cuba también a un sistema de libertades restringidas. Cuba era muy próspera, pero evidentemente el pueblo no gozaba de los derechos que debe gozar en un sistema republicano. Con un pequeño grupo de hombres y a través de un estratagema, Castro logró derrocar a Batista y se hizo cargo del gobierno. Y allí inmediatamente proclamó que quería devolver a Cuba su libertad y la democracia. Por supuesto que esto fue un tremendo engaño y la ilusión que generó en el mundo libre se diluyó al poco tiempo cuando empezó a mostrar primero una conducta de un dictador sanguinario y luego una adhesión abierta y manifiesta al sistema comunista y la protección de la entonces Unión Soviética, que
hizo que el fracaso económico de su gestión fuera ayudado por esta institución política que hoy ha desaparecido en la Unión Soviética. Hoy Cuba tiene 11 millones de habitantes en la isla, pero tiene 3 millones más en el exilio y un número indeterminado de gente que desapareció, murió ahogada o murió fusilada cuando quisieron huir de la isla porque, entre otras cosas, entre otras libertades, no gozan de la de poder salir libremente de su país. ¿Cuántos murieron en el mar? No lo sabemos, pero han sido muchos. Y además hay más de 7.000 fusilados reconocidos por el régimen por socavar las bases de la revolución, los principios de la revolución, que es un cargo gravísimo allí, es decir, por pensar diferente. Y muchos más asesinados. Los que asesinó a aquel asesino serial que es el Che Guevara, se los he contado en otro programa, no se cuentan porque es un número indefinido. Obviamente instituyó un sistema de partido único, el Partido Comunista, no puede haber otro. Es un sistema de monopolio absoluto de los medios de comunicación, no hay libertad para poner medios privados, una monarquía dinástica, como les he dicho, y una persecución cruel contra todos los opositores o los que, tan siquiera sin ser opositores, no adhieren fervorosamente al régimen. Hay un sistema de cárceles, de tortura. Hemos conocido casos como el de Isla Molina, que estuvo en este programa, una médica cubana prestigiosa a escala internacional, a la que se le prohibió salir de la isla porque se había declarado su cerebro propiedad del Estado, una cosa realmente grotesca. Y médicos como Oscar Bisset, por ejemplo, que sufrió años de cárcel por haberse opuesto a la muerte de niños recién nacidos, porque los mataban, por supuesto incitaron al aborto, y además los que no podían abortar porque los embarazos estaban ya avanzados, luego del nacimiento los mataban según contó Oscar Bisset. Uber Matos, que fue comandante de la guerrilla de Castro que derrocó a Batista, por una discrepancia con él, con Castro, fue condenado a 25 años de cárcel. Escribió un libro, Cómo llegó la noche, donde cuenta los horrores de esa dictadura. Algo parecido le pareció a Camilo Cienfuegos, un compañero también de Castro, que murió en un accidente aéreo muy raro, que nunca se supo por qué había caído el avión. Y los crímenes de Che Guevara, como les digo, ya hemos hablado. Por supuesto que la culpa es del imperialismo norteamericano, porque dice que ha bloqueado a Cuba. Esto es una mentira. Bloquear un país, un puerto, es impedir que entre y salga alguien de allí. Es decir, poner barcos o lo que fuere para que nadie pueda ingresar a la isla o salir de ella. Esto no existe, no hay ningún barco norteamericano haciendo eso. Lo que hay es un embargo, es decir, una ley que el Congreso de los Estados Unidos sancionó prohibiendo a las empresas yanquis comerciar con Cuba, pero Cuba puede comerciar con el resto del mundo, y de hecho lo hace, lo que no ha impedido, por supuesto, que haya sumido a su pueblo en la peor de las pobrezas, en una verdadera miseria. Fíjese que este Castro, que es comunista, es tan contradictorio y tan absurdo su comportamiento, que en el año 1979, cuando Argentina estaba bajo un régimen militar de facto, y el gobierno de Videla fue en la ONU acusado por atentar contra los derechos humanos, Castro bloqueó una declaración en la ONU para que no se condenara al régimen de Videla, 1979. Miren ustedes, las izquierdas que se sienten tan representadas con Castro eran cómplices de esta digamos, de esta especie de encubrimiento. Lamentablemente Argentina ha tenido gobiernos que han apoyado a Cuba. En los gobiernos de Cámpora y de Alfonsín se les prestaron miles de millones de dólares que por supuesto nunca se devolvieron, y en el gobierno de los Kirchner se les condonó la deuda. Además hay una gran corrupción. Un ex custodio del Castro, que se llama Juan Reinaldo Sánchez, se llamaba porque ha muerto, escribió un libro que se llama La vida oculta de Fidel Castro, que nos cuenta que tenía más de 20 mansiones, una de ellas llamada La Deseada, con un coto de caza en Pinar del Río. Tenía una isla cerca de la bahía de Cochinos, con exclusión de 3 millas de mar, a favor para que Castro pudiera utilizarla, con delfinario, criadero de tortugas, helipuertos, un restaurante flotante. En fin, tenía 2 yates, el Acuamara 2 y Pionera, una fábrica de quesos, yogures y helados para sí mismos en Nazareno, llamada Portugalete, y fue recibido acá en la Argentina
hace no muchos años, ya en el gobierno de los Kirchner, con aplausos por todos los que se dicen defensores de los derechos humanos. De nuevo, el doble patrón moral al que tantas veces me he referido. Los crímenes, las aberraciones, los atropellos a los derechos humanos son actos de heroísmo cuando los cometen con los que piensan como ellos. Cuando los cometen los que piensan distinto, por supuesto, son delitos de lesa humanidad. En definitiva, creo que el acuerdo que los Estados Unidos ha firmado durante el gobierno de Obama con la isla, hasta ahora no está dando más resultados que un sostén a la propia tiranía de la isla. De manera que esperemos que la muerte de Castro sea un elemento decisivo en el retorno de la isla de Cuba, esa isla maravillosa y de una enorme belleza, a la comunidad de las naciones libres y republicanas. Que Dios lo perdone por todos sus crímenes, pero que su pueblo no olvide medio siglo o más de medio siglo de tiranía a la que lo sometió. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Marcelo Monte, violonchelista, Agustín Laje, escritor, politólogo, son dos, como les decía, dos de los jóvenes galardonados con el premio a los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia de Córdoba. Bienvenidos y nuestras felicitaciones antes que nada. Bienvenidos, queridos y jóvenes amigos. Vamos a empezar contigo, Marcelo. Primera pregunta, ¿qué premio te han dado? ¿Quién te lo dio? ¿Y por qué te lo dieron? Y que no haya falsa modestia acá. Está bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un gusto poder estar aquí presentes. Bueno, la Bolsa de Comercio hace un certamen todos los años donde elige a 10 jóvenes sobresalientes. Y en este año, el 2016, nosotros dos fuimos uno de los 10 seleccionados. ¿Por qué me dieron el premio que con muchísimo gusto, honor y responsabilidad tomé? No lo sé muy bien, pero sí puedo decir que soy violonchelista, que me formé aquí en Córdoba y luego en el exterior, en Alemania, en Francia y Estados Unidos. Y que bueno, volví hace aproximadamente unos 4 años con muchas ganas, con muchas pilas, después de recibirme en la Universidad Hanns Eisler de Berlín, para poder devolver un poco la bendición que tuve en la formación en Alemania. Y la verdad que lo último que he hecho en los últimos años es hacer o intentar de mi mejor manera poder volcar la experiencia académica, la experiencia de vida, la experiencia artística, la experiencia humana y espiritual para poder llamar a las generaciones de músicos del presente y del futuro a que se animen a hacer esta hermosa disciplina, vocación y profesión de la mejor manera posible. En los años que hace que integro el jurado de la Bolsa,
he visto que en casi todos los años ha habido algún músico destacado entre los 10 jóvenes sobresalientes. ¿Eso hablaría en favor de que en Córdoba se desarrolla la enseñanza musical y la vocación por la música de manera importante? Bueno, debo decir que en Córdoba hay un fenómeno espectacular, que es que hay muchísimos jóvenes talentosos, diamantes en bruto, digamos, muchísimos. Hay mucho talento y además no nos olvidemos que de aquí salieron grandes, de Argentina en general salieron grandes artistas, músicos como Marta Argerich, Daniel Barenboim, la misma Sol Gavetta, una chelista cordobesa de Villa María, que hoy realmente trasciende las fronteras en todos los países del mundo tocando su violonchelo y realmente haciéndole un honor maravilloso a la música. Entonces, digamos que de Córdoba siempre ha habido potencial, siempre ha habido potencial de jóvenes asombrosamente talentosos. Ahora, las camadas van por época también. Son modas. Sí, y a veces hay mejor en violín, a veces mejor en cello, a veces como que todavía debo decir que no está consolidada la formación para que un músico no tenga que irse al exterior. ¿Cómo un músico se convierte en músico y en músico profesional? Bueno, justamente tiene que ver con la pregunta anterior, esta que usted me está haciendo para completarlo. El músico puede tener mucho talento, ¿verdad? Pero si no tiene una gran disciplina, en el mejor sentido de la palabra, y una gran vocación por estudiar, que hoy en día en realidad el estudio del músico se llama entrenamiento, porque tiene que ver con lo físico, con lo mental, con lo psicológico, son un montón de factores que juegan para que un músico pueda convertirse en un profesional. Un profesional es ya cuando comienza la academia, la teoría, el trasfondo de la evolución cultural que ha tenido la música para uno poder formarse al mejor nivel y poder de alguna manera encauzar y potenciar al máximo nivel el talento, que eso ya depende de cada uno. Y en Córdoba justamente considero que el próximo paso que estoy seguro que se va a dar es que pronto hayan instituciones y hayan profesionales que trabajen por el futuro de los artistas para que no tengan que irse a Buenos Aires, no tengan que irse a Alemania, a Estados Unidos, sino que tengan la posibilidad de académicamente quedarse en Córdoba y la posibilidad obviamente de irse al exterior. ¿El Conservatorio Provincial no está cumpliendo ese rol a juicio tuyo? Yo creo que sí hasta cierto nivel. El conservatorio te ayuda a formarte, el conservatorio te ayuda a empezar a incursionar en lo que es la música profesional, pero cuando uno sale de ahí necesita un paso más. Te quiero hacer una pregunta para que le expliques a la audiencia y a mí mismo me desburres. Contame cuál es la diferencia entre los grandes instrumentos de cuerda, qué es lo que es un bajo, qué es lo que es un violonchelo. Bueno, primero estamos hablando de unos 500 años de evolución, ¿sí? De estos instrumentos que usted está hablando. ¿Sí? A partir del 1500 empiezan los primeros bocetos, borradores de lo que es hoy el violín. ¿Sí? El violín es el más chiquitito, ¿sí? Tiene 4 cuerdas y es el más agudo. Luego sigue la viola, que es más grande y una quinta más grave. ¿Sí? Luego viene el violonchelo, que es mi instrumento, que ya no se puede poner al hombro porque es muy grandote, entonces requiere un puntal que va al piso. Y luego está el contrabajo. El contrabajo es el instrumento más grave, que también todos tienen 4 cuerdas y son los más grandotes. ¿Contrabajo y bajo es lo mismo? Sí, los contrabajos se llaman contrabajos, el bajo se refiere más al bajo eléctrico. Ajá, correcto. ¿Por qué un músico como vos elige el violonchelo y no el violín, por ejemplo? ¿Qué hace que vos elijas un instrumento? Sí, no sé con qué grado de honestidad puedo responder esa pregunta, pero el violín no me gusta. ¿No te gusta? ¿No te gusta? Nunca me gustó. A pesar de que mucha gente dice que el violín es el instrumento más perfecto. Sí. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No.
pero es una opinión. Sí, estamos hablando de opiniones y gustos. Y si vos aquí. venís acá a dar tu opinión. Sí, justamente. No, debo decir que hay una cuestión, que el violonchelo tiene más que ver con la voz humana, más que el violín, porque los sonidos que reproduce y las notas que reproduce el violín, una voz humana jamás lo podría reproducir, porque es muy agudo, ¿sí? O sea, no está dentro de nuestro registro de voz. Ahora, el violonchelo tiene la capacidad de ser un bajo, un tenor, una mezzosoprano y una soprano, con coloratura. Abarca todo. Abarca lo que la voz humana puede hacer, desde el do grave hasta el mi. Y se puede tocar con la mano, con los dedos, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces tenemos un registro que tiene que ver con la voz humana. Entonces la persona siempre se va a sentir un poquito más identificada. ¿Qué tiene el violín? Y que tiene una construcción tal para el virtuosismo. Paganini, por ejemplo. Los grandes conciertos de Paganini tienen un grado de virtuosismo absoluto que con el cello sería muy difícil reproducir, porque son chiquititos, las distancias son menores, las cuerdas son más finitas, se puede tocar más rápido, se puede tocar más agudo, etcétera, etcétera. Pero debo decir que el violonchelo siempre lo tuve en el corazón, desde niño hasta ahora y hasta... Hace unos días tuve la ocasión de ir en el Teatro del Libertador, iba a decir Rivera-Indarte, me sale espontáneamente, pero bueno, Teatro del Libertador, a ver un concierto de jazz, y hubo un conjunto magnífico de India, de hindúes, que se llama Eastern Flower, un trío espléndido, y uno de ellos un bajista, pero realmente espectacular. Sin mengua del pianista y del baterista también, que eran excelentes, ¿no? Pero el bajista sobre todo realmente estupendo. Y en el jazz el contrabajo, dice usted, sí, ¿verdad? eso es contrabajo, claro, no es violonchelo, claro. Debo decir que el contrabajo también tiene una tesitura y un registro en el cual se puede utilizar para mucha música, no solamente para la música clásica, sino que también para el jazz, como dice usted, y un montón de otra de música popular, el folclore también se utiliza muchísimo. Marcelo, se nos ha acabado el tiempo, tenés que dedicarte al cello y también a difundir esto porque vas a ser un gran conferencista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Un pequeño paréntesis y continuamos con Agustín Laje. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Agustín Laje, un viejo amigo del programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros es realmente un gusto tenerlos a los dos porque este certamen del que, como vos sabes, yo formo parte del jurado, para mí es un estímulo muy importante para los jóvenes que se destacan en sus distintas actividades. Es un ejemplo a mostrar a los demás y también para hacernos ver a los que ya hemos dejado de ser jóvenes, que evidentemente los que nos siguen en el tiempo o entre los que nos siguen en el tiempo hay gente valiosa. Así que una gran satisfacción tenerlos aquí. Contanos un poco, Agustín, parece que tu elección ha generado algunas molestias por parte de algunas personas que no cultivan precisamente la tolerancia, ¿no? Bueno, era lo que yo esperaba que pasara. A mí me escogen como joven sobresaliente
fundamentalmente por mi actividad intelectual. Yo me formé en Washington, me estoy formando en la UCC como politólogo. Soy el director y el fundador de una fundación aquí en Córdoba, el Centro de Estudios Libre. He escrito 5 libros, el último se convirtió en un bestseller en todo el mundo, el libro negro de la Nueva Izquierda, del cual ya hemos hablado aquí. Y este último libro en particular ha, digamos, tocado una fibra muy sensible, ha puesto de manifiesto lo que la izquierda es en nuestro siglo, más allá de todos sus nuevos maquillajes morales de derechos humanos, en favor de la mujer, etc. Lo que he mostrado yo es lo que verdaderamente es, y ellos con su práctica han ratificado mi tesis. Yo en el discurso de este premio dije, gracias a la Bolsa por animarse a premiar también a los políticamente incorrectos. Y ser políticamente incorrecto no significa estar políticamente errado o confundido, sino sencillamente decir lo que se piensa y pensar lo que se dice sin miedo al que dirán, sin miedo de ser una minoría. Y yo es lo que es la convicción, para traer a la colación a Max Weber con su ética de la convicción versus la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción es la que a mí me ha marcado siempre, y las convicciones son las que a mí me han permitido seguir adelante con mi trabajo intelectual, que le molesta a mucha gente. Ha salido todo un grupo de intolerantes que se dicen defender los derechos humanos mientras están llorando a Fidel Castro y están diciendo que fue el hombre del siglo y esto y lo otro. Toda esa gentuza que está firmando esa carta son todos pro dictadura de Fidel Castro. Es gente que me acusa a mí de misógino. Yo los desafío a que prueben que yo soy un misógino, que yo una vez le hice algo a una mujer. Son estos motes que buscan instalar para demonizar a alguien. Dicen que yo tengo un discurso del odio. ¿Del odio contra quién? Si ellos son los que en todas sus manifestaciones salen a romper las iglesias, salen a romper la propiedad pública y privada, salen a escribir por las calles muerte al macho, mata a tu novio, etcétera, etcétera. Entonces, yo era algo que esperaba, por eso lo advertí en mi discurso cuando me entregan el premio. Gracias por animarse a darle un premio también a alguien políticamente incorrecto y que no se calla las cuestiones que piensan que han de ser dichas. Agustín, yo tengo que hacerte la pregunta que te voy a hacer. ¿No habrás herido alguna susceptibilidad en tu mensaje tan contundente? ¿Has pensado en eso? Sin duda, pero pasa que a nadie le gusta cuando hay un fondo totalitario en su pensamiento. A nadie le gusta, insisto, que le pongan un espejo enfrente suyo. Y esta gente es totalitaria. Lo que pasa es que en cierta forma yo acá tengo que celebrar en todo caso el avance moral de la izquierda, porque hace 40 años me hubiesen puesto una bomba, como se le pusieron a Saccheri, como mataron a Jordán Bruno Yenta, por pensar distinto. Hoy a quien piensa distinto, bueno, me escracharán por los medios, dirán que soy un misógino y que no sé qué otra cosa más, dirán que yo promuevo un discurso del odio, cuando los que me están odiando son ellos. Los que no pueden tolerar que alguien que no piense como ellos le den un premio son ellos mismos. Así que si uno hiere diciendo la verdad, creo que es más que legítimo el discurso. Y que yo he dicho la verdad se prueba en tanto en cuanto ellos jamás han salido a refutar mi discurso. Lo que hayan hecho ellos es sentir una indignación moral, ¿no? Y es como grupos que repiten una ideología que acabaron con 100 millones de personas en el siglo XX, que me vengan a hablar de moral y de que yo vengo con un discurso del odio y que la Bolsa me premia a mí porque la Bolsa es la representante de la oligarquía y qué sé yo y qué sé cuánto. A mí, señores, los que me premiaron fue el jurado, un jurado compuesto por más de 15 personas. La Bolsa de Comercio, en todo caso, organiza, articula los esfuerzos, pero hay un jurado atrás, de ilustres de Córdoba, de los rectores de las universidades, intelectuales, académicos. ¿Todos son ilustres o hay alguna excepción? No, todos son personalidades intachables. ¿Por qué no dices los cargos de no los nombres, sino los cargos, Prudencio? Y es que hay muchos, están como dicen los rectores de las universidades, de las 3 universidades más conocidas de Córdoba. Está el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, la decana de las academias nacionales, está el director de La Voz del Interior.
está gente destacada de diversas actividades, es decir, es un conjunto de gente con las excepciones del caso. En mi caso me han puesto ahí porque quizás alguien tuvo la poco feliz idea en 1981 de elegirme como joven sobresaliente, pero no tengo más mérito que ese, pero los que me han acompañado, la gran mayoría son gente muy destacada. Bueno, también debo decir que Prudencio ha sido diputado y senador 12 años, tiene escrito 14 libros, y es uno de los pensadores más buscados de Córdoba. Así es. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente, Agustín. ¿A vos te atacan por atacar al marxismo o a vos te atacan por atacar a los diferentes? No, a mí me atacan porque se les ha complicado refutar lo que yo escribo en mis libros. Entonces, como no pueden hacer... De hecho, yo tuve unos debates públicos con un montón de personalidades de izquierda y que cuando perdieron el debate salieron a buscar cámara como Luciana Echevarría de los programas, a decir que yo la maltraté y qué sé yo y qué sé cuánto, poniéndome a mí en la posición de un misógino. Si alguien ve el video, fue un debate con total respeto entre las dos partes. Ninguno se faltó el respeto. Nadie, pero bueno, está en esto, ¿no? Está esto de la victimización. Y yo creo que ellos me atacan porque están dándose cuenta que se está rompiendo la espiral del silencio. ¿Qué es la espiral del silencio? Es esto de los que no pensamos como la hegemonía que la tienen ellos, mejor nos quedemos callados porque debe ser que estamos confundidos o debe ser que somos poquitos, hasta que sale alguien y con un acto disruptivo le muestra a la gente que no estaba tan confundida. Que el emperador estaba desnudo. Exactamente, y algo así ha pasado yo creo con este libro que no, por casualidad, es bestseller internacional y se está publicando en todo el mundo. Y eso es lo que le da miedo. Les da muchísimo miedo no poder hacer frente intelectual. Y en segundo término, que este mensaje, que no es de odio, al contrario, está mostrando el odio que subyace dentro del discurso de esta nueva izquierda. Y eso es lo que les molesta. Así que bueno, son cosas que en democracia no se tienen que vivir. No importa, pero siempre existe gente que reacciona de esa manera. La falacia lógica del argumentum ad hominem, es decir, atacar a la persona y no a su pensamiento, es propia de aquellos que están reconociendo tácitamente que no tienen argumentos para contradecir los tuyos. Y en el fondo creo, Agustín, que te están haciendo un gran favor, porque están mostrando que ellos son los intolerantes y te están haciendo publicidad. Mire, ellos empezaron con una junta de firmas para repudiarme, qué sé yo, y han juntado no sé si unas 700 firmas, y otra persona inició una campaña opuesta para darme su apoyo y ya juntó más de 3.000 firmas. Así que yo coincido, están perdiendo incluso el terreno de lo cuantitativo. El emperador está desnudo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, queremos felicitarlos a ustedes dos, en la persona de ustedes dos, a los otros 8 jóvenes sobresalientes. También queremos felicitarlos a quienes los han nombrado a ustedes y queremos felicitar a la Bolsa de Comercio de Córdoba. Me abstengo de esa felicitación porque me estaría felicitando a mí mismo, así que el resto sí. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Voy a continuar con el tema de Prudencio por la importancia que tiene. Que ha sido un tirano que ha sojuzgado y ha empobrecido a Cuba durante 50 años. Sin embargo, y sin ninguna duda, más de la mitad de la población pensante del mundo cree que Fidel Castro fue un estadista
y fue un hombre que dedicó su vida a favorecer a los más necesitados. La pregunta es ¿por qué? Y para contestar esa pregunta, voy a utilizar, o les propongo que utilicemos, la analogía del, es una analogía creada por mí, o por lo menos diseñada por mí, que es la analogía del teatro. Y para ver lo que ocurre en el escenario, no me voy a sentar en la butaca, sino que me voy a sentar primero en la butaca y después me voy a sentar en el palco para ver cuál es el comportamiento de los que están sentados en la butaca viendo lo que ocurre en el escenario. Fidel Castro nace en una familia acomodada. El padre tenía una finca importante en la zona oriental de la isla. Va a un colegio primario salesiano, va a un colegio secundario de los jesuitas. Tiene 3 títulos universitarios: abogado, doctor en Derecho y un título más vinculado con las relaciones públicas. Es un hombre que se acerca a las letras y es un hombre que tenía inclinaciones deportivas. Es un individuo que está en la cúspide intelectual y cultural de los cubanos. Se dedica desde temprana edad, ya recibido, a luchar contra el dictador. En un primer acto fallido, se salvan de ser fusilados, son deportados y regresan mostrando una gran obstinación en un yate 80 personas. Se refugian en la Sierra Maestra y reciben de alguna manera la mirada de toda la población mundial que veía absorto a estos individuos, 80 guerrilleros vestidos de uniforme verde oliva, con barbas negras, como salieron en las fotos de un periodista norteamericano, que pretendían derrocar a un tirano que tenía 70.000 efectivos. La guerrilla de Castro es lo primero que quiero analizar, porque era una guerrilla no urbana, sino que era una guerrilla rural, y era una guerrilla que actuaba contra un ejército de línea. Nosotros los argentinos, cuando hablamos de guerrilla, pensamos en la guerrilla urbana y en la guerrilla que lucha contra una comunidad que mantiene un sistema, es decir, pone una bomba en la calle, rapta a un gerente, mata a un policía. Esta guerrilla se puede decir que fue una guerrilla limpia que luchaba contra un ejército de línea y fue subiendo desde la zona más occidental y sur de esta isla, que es un arco inclinado, donde está Santiago de Cuba, hasta llegar a La Habana, y fue teniendo cada vez más adhesión de la población, hasta que consiguió que el tirano escapara la noche de Año Nuevo. Como bien dice Prudencio, enseguida, primero viaje a Estados Unidos, recibe aceptación, pero vuelve a la isla, como explicó mi compañero en su primer editorial, y empieza a tener actitudes netamente comunistas. Hace la confiscación de todas las empresas, hace la reforma de los campos, se queda con el Estado, el gobierno, se queda con todas las fincas mayores de 400 hectáreas, incluida la finca de su familia, confisca todo, todas las empresas particulares, hace la abolición de la propiedad privada, excepto los domicilios particulares, convierte a Cuba en una nación socialista y comunista. Consigue este bloqueo porque mata a la gallina de los huevos de oro, que es el mercado que tenía al frente. Cuba era próspera en ese momento de los Estados Unidos. Y entonces mira hacia Europa, lo manda el Che, que vuelve con 2 contratos de la Unión Soviética. Un contrato donde le compra toda la producción de azúcar a un precio superior al de mercado, y otro contrato donde le vende todo el petróleo que Cuba necesita a precios realmente inferiores a los precios de plaza. ¿Por qué hizo eso la Unión Soviética? Por 2 razones. Consiguió una base en las narices de los Estados Unidos, se animó luego a armar misiles, y además, que eso casi nos lleva a la Tercera Guerra Mundial, y además consiguió una academia de terrorismo,
porque todo el terrorismo que luego viene después en América Latina se genera, se estudia o se colabora en Cuba. No hay otra posibilidad porque Cuba participó de todos los hechos de la guerrilla, no solo en América, también en África y en Asia. ¿Qué consiguió Fidel Castro con esta alianza con la Unión Soviética? Consiguió que le subvencionaran un sistema económico que era económicamente inviable, porque el sistema comunista necesita de un subsidio externo o de un subsidio interno. El subsidio interno era imposible porque Castro se había peleado con el mercado que tenía al frente y entonces no podía producir porque la producción había caído porque no había interés, porque no había propiedad privada, y entonces vive de este subsidio externo mientras existe la Unión Soviética. Por otro lado, Castro se convierte en un autócrata y se convierte en una persona que elimina todas las libertades. ¿Por qué tiene la adhesión que tiene en la gran masa de gente? Yo creo que por muchas razones, por infinitas razones, pero yo voy a mencionar tres. La primera razón, en mi opinión, es que Castro era el David en aquella controversia de David con Goliat, donde ese niño, ungido por Dios, vence al gigante que representaba el ejército de los malos. Castro era un jefe de Estado, del Estado más chico de América, que se enfrenta con el imperio más poderoso de la historia y sale indemne en este enfrentamiento. Eso a la gente que de alguna manera le tiene animadversión a los Estados Unidos, le encanta. La segunda razón es que Castro representa, por el tipo de guerrilla que yo he explicado, a diferencia de la guerrilla sucia que vino después, porque atacar al tirano si el fin no se antepone, si los medios no se anteponen al fin, es lícito. Castro representa el ejemplo del idealismo en contra del materialismo capitalista, mal interpretado, porque ese idealismo que tenían los primeros guerrilleros de Sierra Maestra, cuando llegan al gobierno y toman el poder, se convierten en autócratas y entonces son más autócratas que el autócrata que echaron. Y la tercera razón es que Castro, de acuerdo a esta opinión, consigue eliminar la aristocracia y generar una sociedad uniforme, única, nivelar la sociedad. La gente que se entusiasma con esta idea no entiende que niveló una sociedad. No hay pobreza en Cuba, pero hay una clase media baja, y que la aristocracia que se fue, esos 3 millones de migrantes que se fueron, el 70% a los Estados Unidos, fueron sustituidos por una aristocracia que es la gente que maneja el Partido Comunista, que tiene una virtud que los diferencia de los kirchneristas. Son prudentes, no hacen ostentación, entonces se visten como la gente normal del pueblo. ¿Cuál es el mayor daño que ha hecho Castro? Y tengo que cerrar. El marco de referencia lo cambió de lugar, entonces cambió la esencia. ¿Por qué dice esto? Por lo siguiente, un individuo que nació el día que Castro echó a Batista, hoy tiene hijos de 25 años, han pasado 50 años. Quiere decir que hay 2 generaciones que lo único que conocen en Cuba es el sistema de la Revolución Cubana y han tenido este bombardeo ideológico de medio siglo y no conocen otra cosa. De manera tal que cuando se instaure el único sistema que puede solucionar todo, que es la democracia, el soberano, estas personas que han vivido medio siglo bombardeados por esta propaganda, ¿a quiénes van a votar? Obviamente van a ser digitados por los populistas que vengan ofreciendo soluciones agradables y fáciles. La solución entonces, la verdadera solución, es muy lenta y muy difícil, porque es que la gente
que vive en Cuba vuelva a correr el marco de referencia y se dé cuenta que la única forma de progresar sostenidamente es el esfuerzo propio. Para conseguir eso es fundamental que Cuba se conecte con el exterior, en los medios de comunicación, y se conecte con el exterior ahora con esta maravilla que nos trae Internet, que es la mejor forma de entender lo que pasa en el mundo. Porque cuando empiecen a ver cómo funciona y cómo vive la gente en el mundo libre, entonces ese marco de referencia lentamente pero inexorablemente va a ir cambiando y las nuevas generaciones van a poder volver a tener los criterios que tenían antes de la revolución. Es palabra de honor. No debemos dejar que termine el año sin tener nuevamente presente que estamos celebrando el bicentenario del nacimiento de la nación argentina como Estado independiente, como Estado soberano. 1816 es para la historia argentina una fecha muy importante porque empezamos a ser una nueva nación cuando nos declaramos independientes de España, de cuyo imperio habíamos formado parte a lo largo de los 2 siglos y medio anteriores. En este bicentenario que estamos celebrando este año, ha sido prudente que se diga que es el bicentenario de la Declaración de la Independencia, porque 6 años atrás hubo otro bicentenario, que es el de la Revolución de Mayo de 1810, en donde se tergiversaron las palabras y el sentido. Se hablaba del bicentenario de la patria, del bicentenario de la nación, del bicentenario de la Argentina. De la nación, obviamente, no hubo bicentenario, porque la nación argentina, como Estado independiente, nació, como digo, en 1816. Entonces seguíamos formando parte del Imperio Español, reconociendo como rey a Fernando VII y rindiéndole pleitesía. Y la nación tomó el nombre de Argentina recién en 1853, de manera que ni nació la nación ni nació la Argentina en 1810, y tampoco nació la patria. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy simple. Patria es un concepto que no pertenece a la naturaleza jurídica, sino que es de naturaleza afectiva, sentimental. Es el sentimiento de pertenencia a la tierra de nuestros padres. Es decir, es imposible establecer una fecha igual para todos, no puede haber unanimidad, porque cada uno de nosotros siente que esta es su patria, que esta es su tierra, la tierra de sus padres, cuando el primero de sus antepasados decidió adoptarla como tal. Ese sentimiento de arraigo, que es la patria, el sentido de patria, es precisamente la que nos une a la tierra, sobre todo si es nuestra patria natal, a la tierra en donde dejamos el ombligo, donde vimos nacer a nuestros hijos, donde sepultamos a nuestros padres y donde tenemos conciencia que el suelo que pisamos está formado con la ceniza de nuestros antepasados. Santiago del Estero fue fundada en 1550, Córdoba en 1573. Podemos decir que Santiago del Estero y Córdoba y todas las demás ciudades que se fundaron mucho antes de 1810 no eran nuestra patria, no forman parte de nuestra patria. Yo digo, ¿es posible que haya tal ceguera de querer mutilar 2 siglos y medio de nuestra historia? La historia oficial centralista sobre todo, quiere engañarnos y hacernos creer, y en el colegio hasta nos lo decían, que la patria nació cuando Buenos Aires empezó a ejercer sobre el territorio su hegemonía. Es decir, cuando nosotros nos hicimos cargo, nos apropiamos del territorio, ahí empezó la patria. Eso ya lo habían intentado, lo habían hecho incluso en China, Mao Zedong, y en Uganda lo había hecho Idi Amin Dada. Dijeron que la historia comenzaba con ellos, la historia anterior no existía. ¿Qué hicieron acá? No podían decir que no existían los 2 siglos y medio anteriores, teníamos que hacer desaparecer a todas nuestras viejas ciudades. Dijeron que era una larga siesta colonial que en realidad no valía la pena ocuparse. En esa larga siesta colonial, como ellos la llaman, se fundaron ciudades, se fundaron colegios, se fundaron universidades, bibliotecas, conventos, estancias, obrajes, hospitales. Hubo
descollaron personalidades en las políticas, en las artes, en las letras, se forjó una identidad colectiva, hubo conatos de independencia con respecto a España desde el siglo XVI, rebeliones, y no se entiende lo de 1810 y 1816 si no se conoce lo que pasó antes, no llegaron por generación espontánea. Esa actitud prepotente y arrogante nació la patria cuando yo la empecé a dominar, nos ha hecho además un daño muy grande. Y ese daño consiste en que nos ha creado un conflicto con respecto a nuestra identidad colectiva, porque si nos mutilan 250 años de historia, es decir, el periodo más largo de historia que ha tenido nuestro territorio, no sabemos bien quiénes somos, de dónde venimos. Es como si de golpe alguien nos dijera, usted nació cuando cumplió 30 años, y los 30 años anteriores no existen. Entonces, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Quiénes son mis padres? ¿Qué pasó en esos 30 años anteriores? ¿No fui forjando mi personalidad? Bueno, ese es el gran conflicto que nos han creado. Ese conflicto se traduce también en un problema sumamente serio, que es que se ha cortado el hilo conductor, al quitar esa parte de nuestra historia, que nos hace legítimos herederos de la civilización occidental, judeo-cristiana, greco-romana. Es decir, somos los continuadores aquí en América de esa civilización occidental a la cual pertenecemos por derecho propio, por herencia. Si nos cortan ese hilo conductor, nos convertimos en unos advenedizos, en unos colados por la ventana, porque si no tenemos conciencia clara de que somos hijos de España, tampoco tenemos conciencia clara de que somos nietos de Roma, bisnietos de Grecia, y que la civilización judeo-cristiana, la civilización occidental, es nuestra, como decía, por derecho propio. Creo que todo esto nos ha causado un gran daño. Los argentinos nos sentimos con una especie de complejo de país de casa cuna, nacido de gajo, nacido por generación espontánea en una revolución que en definitiva tuvo por objeto dominar todo un territorio en nombre del rey. Creo que ese ha sido un gran error en la celebración de los 200 años de la Revolución de Mayo. Por suerte, reitero, cuando estamos celebrando la independencia, la declaración de Tucumán en 1816, se dice claramente que es el bicentenario de la independencia argentina. Ahí sí podemos decir no que nació la patria, sino que nació la nación que después se llamó Argentina, que es la misma, la nación a la cual todos pertenecemos. Entonces, un homenaje a esos hombres que desde distintos puntos cardinales convergieron en San Miguel de Tucumán, llegaron en mulas, en caballo, en carretas, llevando su bagaje cultural y su decisión, su firme decisión de hacer de este país un país soberano, que es el que hoy disfrutamos todos. Prudencio, me preocupa que, voy a hablar de la provincia de Córdoba, Sí. Me preocupa que los fiscales anticorrupción no se expiden, se está terminando el año, me refiero a Ancenusa, y me preocupa que algunos fiscales van a ser promovidos a juez. Sí, eso es gravísimo. Lo que ha ocurrido es muy grave. Se ha premiado a un hombre que durante 10 años, siendo fiscal anticorrupción, es decir, teniendo a su cargo la responsabilidad de denunciar y promover acción penal por los delitos cometidos desde la función pública, no ha promovido una sola acción penal. No hay una sola imputación hecha en 10 años por el fiscal Hidalgo. Y ahora es premiado por esa inactividad, por esa complicidad con el delito, es elevado a la categoría de juez de control. Pero lo más grave, ¿sabes qué es? El voto de la oposición. El voto de la gente que responde a Mestre. Eso es inconcebible. ¿Sabes por qué es eso? Porque también le competen al fiscal anticorrupción la denuncia de los delitos cometidos en las autoridades municipales. Entonces hay un toma y daca. Este nos cubrió a los dos, lo premiemos y nombremos otros que nos siga cubriendo. Bueno, yo quiero decirte dos cosas. Primero, que la diputada nacional Leonor Martínez Sí. se ha ocupado del tema y en los medios de comunicación, en las redes sociales, ha hablado muchísimo de este tema. Leonor Martínez Villada, así que quiero felicitarla. Me alegro mucho por eso. Y segundo,
que esta oleada de inversiones que viene, has leído el diario de ayer, La Voz del Interior, Sí. la cantidad de inversiones que viene, si nosotros no somos capaces de controlar, y si nosotros no somos capaces, los fiscales, de investigar cuando hay denuncias de corrupción, me preocupa muchísimo porque se van a manejar millones de dólares. Por gente que ya ha dejado muchas sospechas acerca de su conducta. Y además te hago una corrección, no son inversiones, es deuda tomada, es peor, es plata que tenemos que devolver todos los cordobeses. O todos los argentinos, porque muchas veces ha sido plata que viene de la nación. Entonces, esto es realmente, como dices vos, muy preocupante. Es un antecedente de lo que ha ocurrido la semana pasada, de inusitada gravedad, que creo que tenemos que tener conciencia de que nos pone en una situación muy delicada. Bueno, esperemos que los medios de comunicación recojan esto y esta espiral de silencio a la que se refería Agustín Laje se rompa de una vez por todas. La Voz del Interior, hay que reconocerlo, ha sido muy categórica. Roberto Battaglino ha sacado un artículo en el diario donde sin eufemismo y sin tapujos ha dicho las cosas por su nombre. Sí, La Voz del Interior hace mucho tiempo que viene ocupándose de estos temas. Bueno, trataremos de seguirlos en próximos programas y se nos ha terminado este de manera tal que nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.